Bueno, empezamos a ver ya las características como tal del eritrocito, ¿no? Entonces, primero vimos su membrana, que está hecha de proteínas, doble capa lipídica, tiene varias proteínas que pueden estar completamente embebidas o bien nada más ancladas. Dijimos que es como un edificio, ¿no? Que tiene piso y techo, que tiene columnas. Si se pierden algunas proteínas, pues se pierde la elasticidad de la membrana. Siempre tiene que haber más membrana o más superficie que volumen para que pueda el eritrocito deformarse y luego recuperar su forma. Y bueno, vamos a hablar más cuando hablemos de las membranopatías. Entonces, ya pequeño repaso. Ahora, la hemoglobina. Si tienen dudas, me dicen. Componente mayoritario de los eritrocitos maduros. Su función principal ya sabemos que es la oxigenación. Ahorita vamos a ver cómo agarra y suelta el oxígeno. Entonces, transporta oxígeno a los tejidos, transporta CO2 a los pulmones y además ayuda a regular el pH sanguíneo. Aquí me falta una pequeña función que sería su función amortiguadora, ¿no? Va a llevar a la molécula de óxido nítrico, perdón, la función amortiguadora ahorita la vemos, transporta, esta es la que me faltaba, transporta la molécula del óxido nítrico. Y esto que está aquí del lado izquierdo es como es una foto de la estructura de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina va a tener 4 cadenas de globina, cada cadena de globina tiene un grupo M. Ahorita vamos a ver cómo se sintetiza. Entonces, bueno, el peso molecular de la hemoglobina, ahí está, 74.500, está formada por 4 subunidades. Dependiendo las unidades que se combinen, es el tipo de hemoglobina que vamos a tener. Tenemos hemoglobinas embrionarias, que no vamos a hablar mucho de ellas. Luego tenemos la hemoglobina fetal, la hemoglobina A y la hemoglobina A2. Esta que está aquí es la hemoglobina A, tiene cadenas beta y cadenas alfa. Cada una de ellas va a tener un M. Pero me quiero. Aquí se ve. Estos son, cada una tiene el M, ¿no? El M está formado por un anillo de protoporfirina con el hierro. Entonces, decía yo, va a haber se van a combinar 2 cadenas de globina de un tipo con otras 2, o sea, es decir, 2 alfa y 2 beta, o 2 alfa y 2 gamma, o 2 alfa y 2 delta. Estas son las que forman la cadena a partir de la fetal. Las épsilons y las zetas, estas van a formar la hemoglobina embrionaria, Gower 1, Gower 2. Esa se deja de formar desde muy temprano para sustituirse por la fetal. ¿Sí? El grupo hemo está hecho por un anillo de protoporfirina con un átomo de hierro. Ojo, el hierro siempre tiene que estar reducido, es decir, tener 2 valencias. Si se oxida y tiene 3, ya no puede pegar de forma transitoria al oxígeno ni al CO2 y ya no va a funcionar. Una hemoglobina que está con el hierro oxidado no funciona. Entonces aquí tenemos, ¿no? Alrededor de, estos son los meses antes de nacer y esto es cuando ya nacemos, se empiezan a producir primero la hemoglobina, lo que son las hemoglobinas embrionarias. A partir de más o menos el segundo mes empiezan a sintetizar ya cadenas alfa, esas son las que tenemos más, y las cadenas gamma que van a formar la hemoglobina fetal. Una vez que nacemos, más o menos al año de edad se da el cruce, se deja de producir hemoglobina, bueno, siempre vamos a producir un poquito de hemoglobina fetal, pero bueno, se deja de producir una gran cantidad y empiezan a producirse las cadenas beta. Las cadenas beta es la hemoglobina A y de las cadenas delta, estas van a ser poquitas, alfa y delta. Ahora, ojo, si ustedes se fijan, todas las hemoglobinas tienen cadenas alfa. Sí, ya hemos hablado de las talasemias, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué son las talasemias? Un defecto en la síntesis de la cadena de hemoglobina. Exactamente. Van a dejarse de producir ciertas cadenas, ¿no? Si yo digo alfa talasemia, es que nos están produciendo cadenas alfa. Si digo beta talasemia, son cadenas beta. Un homocigoto para alfa talasemia será compatible con la vida, o sea, que no tenga ningún gen para producir cadenas alfa. ¿No? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna hemoglobina desde la fetal. Entonces,
un homocigoto para alfa-talasemia se llama hidrops fetalis y normalmente esos bebés si llegan a nacer no viven. ¿Por qué? Porque no tienen hemoglobina o hemoglobina funcional. Se quedan produciendo las hemoglobinas embrionarias que no funcionan. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctora. Ok, entonces decíamos, gracias. Decíamos, van a ser, en este caso, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Estamos hablando de hemoglobina A. Y el hemo va a tener hierro. Cada molécula de hemoglobina va a unirse a 4 oxígenos. Así es como lo transportamos, ¿no? Aquí no le puse, ¿qué hemoglobina es esta? No, por alguna razón a ninguna de las dos le puse, fue sin querer. ¿Qué hemoglobina es La 2 la A? ¿Y esta? A2. A2, y a la única que sí le puse, no sé qué me pasó, es la hemoglobina fetal, ¿no? 2 alfa y 2 gamma. ¿Dónde están nuestros genes para producir las cadenas? Bueno, los alfa, el gen está en el cromosoma 16. Para cadenas alfa tenemos 4 genes, 2 de mamá y 2 de papá, igual que para gamma. Las genes para las cadenas gamma, delta y beta están en el cromosoma 11. Después alguien tiene su micrófono abierto, porfis. Alondra, eres tú. Gracias. Entonces, después del año de edad, ya la hemoglobina o los tipos de hemoglobina que tenemos van a estar ya en los niveles del adulto, ¿no? El 97% de nuestra hemoglobina es hemoglobina A, el 1% va a ser fetal y el 2% va a ser A2. ¿Cómo estudiamos la hemoglobina? Por medio de electroforesis. Todas las hemoglobinopatías, talasemia, drepanocitosis, todas las que hay, se diagnostican con una electroforesis de hemoglobina. Si alguien tiene una beta-talasemia homocigota, no va a tener hemoglobina A, va a aumentar su concentración de hemoglobina fetal y de hemoglobina A2. Si alguien tiene una drepanocitosis, no va a tener hemoglobina A, va a tener hemoglobina C y así. ¿Sí? Bien. ¿De qué depende la síntesis de hemoglobina? Para que podamos producir hemoglobina, para que nuestros eritroblastos en la fase de eritroblasto policromatófilo pueda producir hemoglobina, requiere de 3 procesos. 1, presencia de niveles adecuados de hierro. Si no hay hierro, no hay hemoglobina. Traducido en enfermedad, anemia ferropénica. Síntesis adecuada de protoporfirinas. Vamos a ver ahorita que la protoporfirina se sintetiza aparte en la mitocondria, luego se sale al citoplasma, luego se regresa a la mitocondria. Si lo traducimos en enfermedad, serían las porfirias, que son rarísimas. Y finalmente, la síntesis adecuada de globinas, que se lleva a cabo igual en el citoplasma. Si ustedes se fijan, todo el proceso de síntesis de hemoglobina se va a llevar a cabo en el citoplasma. No requiere de intervención o de funciones del núcleo, ¿sí? Nada más va a ser en el citoplasma. Bien. Entonces aquí tengo los ribosomas o poliribosomas, están sintetizando cadenas de globina. Aquí ponen de ejemplo 2 alfa y 2 beta. Y aquí tengo en la mitocondria, les decía yo. En la mitocondria me voy a ir para atrás y para adelante porque para que lo leamos, ¿no? Aquí está la mitocondria. Va a ser glicina con succinato por medio de esta enzima se convierte en ácido aminolebulónico. El ácido aminolebulónico, ay, no me deja, se sale al citoplasma y se convierte en porfobilinógeno, urobilinógeno, coprobilinógeno, se mete otra vez a la mitocondria y se convierte en protoporfirina. Dentro de la mitocondria se le agrega el hierro. Aquí está la transferrina transporta el hierro, llega al eritroblasto, en este caso sería un policromatófilo o un ortocromático, y tiene un receptor, se fija y entra el hierro. El hierro se puede quedar como hierro o se puede ir depositando dentro del eritroblasto en forma de ferritina. Pasa el tiempo, la ferritina se van uniendo muchas moléculas de ferritina y se convierte en hemosiderina.
Este hierro es el que entra a la mitocondria para unirse con el anillo de protoporfirina y se forma el hemo. El hemo, yo digo, se junta con sus cuatachas, las cadenas de globina, y se forma la hemoglobina y este eritrocito se va de fiesta 120 días. Así es como se sintetiza la hemoglobina. Ya habíamos visto que empieza en el policromatófilo, continúa en el ortocromático y todavía el reticulocito puede sintetizar un poquito de hemoglobina. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Aquí está el proceso igual, ¿no? Urobilinógeno, coprobilinógeno, protoporfirina, hierro, se forma el hemo, sale, aquí están las cadenas alfa y beta de globina y finalmente la hemoglobina. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas de cómo se sintetiza la hemoglobina? Seguimos con lo mismo, ¿no? La síntesis de globina ocurre en el citoplasma de los eritroblastos o normoblastos. Las cadenas alfa van a tener 141 aminoácidos, las beta, delta, gamma y epsilon van a tener 146 aminoácidos para quien le gusta saber esas cosas, ¿sí? Y bueno, ya se sintetizó la hemoglobina. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque vamos a complicar las cosas. ¿No? ¿Seguros? Bueno, está bueno. Entonces, tengo los estados de la hemoglobina. Los estados de la hemoglobina. La hemoglobina la podemos encontrar dentro del eritrocito en un estado oxigenado o desoxigenado. ¿Sí? También le llaman la forma tensa y la forma relajada. La forma tensa es la desoxigenada. Yo no me lograba, a veces hasta la fecha me hago un poco de pelotas. ¿Cómo me lo aprendí? Imagínense que la hemoglobina fuera una tela. ¿Sí? Cuando la tela está tensa, que está estirada, el espacio que se ve aquí, aquí es donde entra el 2,3-difosfoglicerato. Y recuerden que el 2,3-difosfoglicerato es el que contribuye a que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno. Entonces, esta es la desoxigenada. Está tensa, yo digo, es como si tuviera los brazos extendidos, como si tuviera así los brazos y las piernas así abiertas. Es la forma tensa. La forma relajada es la forma oxigenada. Cuando esta hemoglobina que está tensa o desoxigenada pasa en los pulmones, se oxigena rapidísimamente de forma potencial. Vamos a ver que hace una curva que no es recta, ¿no? Una curva que está panzoncita. Y se va a oxigenar. Es la forma relajada. Imagínense como una tela que se relaja, el espacio que queda aquí ya no es tan grande y además ya no tiene los brazos extendidos, sino los dobla. Está guardando al oxígeno. Entonces, la forma tensa o oxigenada, la forma relajada o esta es la desoxigenada y esta es la oxigenada. Les digo que me hago pelotas. No los hice pelotas, sí quedó más o menos claro esto. Sí, Sí, doctora. Perfecto, doctora. gracias. Luego es que contéstenme, díganme o mándenme un algo porque luego siento que estoy en una sesión espiritista, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí me escuchan? Muy bien. Entonces digo, vamos a complicar las cosas. La curva de disociación del oxígeno. Luego también le dicen curva de disociación de la hemoglobina, pero la hemoglobina no se disocia, lo que se disocia es el oxígeno de la hemoglobina. Esta curva va a describir la relación entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina y la tensión de oxígeno en equilibrio. En nuestro cuerpo tenemos diferentes tensiones de oxígeno. Donde hay más oxígeno serían los pulmones. Conforme la hemoglobina va pasando de los pulmones a los tejidos, la oxigenación, obviamente ahí no hay tanto oxígeno porque lo lleva el eritrocito y es como tiene que soltarlo. La P50 es cuando el oxígeno se encuentra saturando a la hemoglobina en un 50%. Es un número que agarramos, ¿no? No tiene mucha ciencia. Ahorita vamos a ver. La P50 va a variar en vivo con los cambios de temperatura, la tensión de CO2 y el pH. Les pongo ejemplos. Cuando tenemos fiebre, ¿qué necesitamos? ¿Más oxígeno o menos oxígeno? Cuando alguien tiene fiebre, ¿estará usando más oxígeno o menos? Se usa más.
necesitamos más oxígeno. Entonces la P50 se mueve para que la hemoglobina pueda soltar fácilmente al oxígeno. Igual, cuando hay acidosis necesitamos más oxígeno, cuando hay alcalosis necesitamos menos, cuando estamos en el frío necesitamos menos. La tensión de CO2, ¿dónde hay más tensión de CO2? ¿En nuestros tejidos o en los pulmones? En los tejidos. En los tejidos. Entonces, en los tejidos, la P50 se va a ir moviendo dependiendo de nuestras necesidades. Ahorita voy a tratar de explicarlo. Lo normal, la curva de disociación del oxígeno, la normal es esta que está aquí en medio. Aquí les ponen la tensión de oxígeno en kilopascales y aquí tengo en los pulmones y en el tejido. Entonces, en los pulmones, la hemoglobina va a tener una gran afinidad por el oxígeno y conforme va pasando de donde hay mucho oxígeno a donde hay menos, debe de ir perdiendo esa avidez o lo que tiene que ir soltando al oxígeno, por decirlo de alguna forma. Se me fue la palabra ahorita se me regresa. Aquí ponemos dos ejemplos. ¿Qué pasa en este ejemplo de aquí? En los pulmones, la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno, pasa a los tejidos, pero no lo suelta. Este paciente, si esto fuera una situación clínica real, ¿cómo tendrá sus niveles de oxígeno en los tejidos? ¿Altos o bajos? Aquí, en este ejemplo. Bajos. Este paciente va a estar hipóxico porque la hemoglobina agarró el oxígeno en los pulmones, se lo llevó a los tejidos y no lo soltó. Tiene mucha afinidad por el oxígeno. Entonces, hay, por ejemplo, hemoglobinopatías hereditarias, que son enfermedades raras que se han descrito, familias que no su hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno, entonces están hipóxicos y tienen poliglobulia, porque pues, no, el riñón sensa que hay falta de oxígeno. Este sería otro ejemplo. Aquí, en este, sí tiene afinidad por el oxígeno, pero es poca en los pulmones, y sí la pierde, pero sigue siendo poca. Este paciente también va a estar hipóxico. ¿Por qué esta panzoncita, la curva? Porque la avidez o la ganancia de la afinidad por el oxígeno y la pérdida no es así de 1 más 1, 2 más 1, 3 más. No es aritmética, sino es potencial, ¿no? 2, 4, 6, 8. Así se llena rápidamente y así también la va perdiendo. Cuando la empieza a perder muy rápidamente. ¿Sí? Entonces, esa es la curva. Vamos a poner ejemplos. Cuando la curva se desvía a la derecha, pongo esto para que no nos confundamos, incluida yo, porque les digo que se hace uno pelotas. Si la curva se desvía a la derecha, quiere decir que va a haber menos afinidad y mayor liberación. Esto sucede cuando hay fenómenos donde hay hipoxia, cuando un paciente tiene anemia, es uno de los mecanismos de adaptación. ¿Se acuerdan? Decíamos, cuando un paciente tiene anemia, el cuerpo se adapta y la hemoglobina pierde la afinidad hacia el oxígeno más rápidamente para tener mayor liberación, acidosis e hipertermia. Esto es lo que sucede más frecuente. La desviación a la izquierda se da menos frecuentemente. Ejemplos son alcalosis y aumento de la cantidad de hemoglobinas anormales. Cuando se va la curva hacia la izquierda, esto quiere decir mayor afinidad y menor liberación. Ahorita vamos a empatarlo un poquito más adelante con el 2,3-difosfoglicerato. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de cómo lleva el oxígeno, lo libera y cómo lo agarra en los pulmones? No, doctora. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Está Sí, bien, doctora. gracias. Entonces ya vimos la primera función, que es la oxigenación. La segunda función, el transporte de CO2. El CO2 que se produce en nuestros tejidos, aquí tengo tissue, cell, ¿no? El CO2 va a entrar a los vasos, ¿sí? Se puede ir el 7% en el plasma. El 23% se une a la hemoglobina en el sitio donde tiene la valencia que le sobra. Como está reducido, tiene 3 valencias, solamente tiene 2 ocupadas en la tercera. Pero el 70% de nuestro CO2 se convierte a bicarbonato y nos ayuda a amortiguar, que es otra función de la hemoglobina. Sí, entonces entre el CO2 se combina con el agua. La única enzima, por alguna razón que yo me aprendí en toda mi vida, la anhidrasa carbónica,
lo convierte en ácido carbónico y luego le separa, ¿no? Le quito un hidrogenión, el hidrogenión se va con la hemoglobina o tenemos un sistema enzimático para amortiguar, ahorita lo vamos a ver, y se convierte en bicarbonato. El bicarbonato sale y nos mantiene nuestro pH. Así es como se transporta el CO2. ¿Dudas o preguntas? Ok. No, doctora. El 2,3-difosfoglicerato. Ahorita vamos a ver el sistema enzimático del eritrocito. El eritrocito, conforme madura, va a perder la mayor parte de sus vías metabólicas y solamente va a conservar muy poquitas, 4. Una de las que se conserva es la glucólisis anaerobia. La glucólisis anaerobia, como sé que es anaerobia, nada más me da 2 ATPs y además termina en lactato. Esta es la glucólisis anaerobia. Aquí está el ciclo de Rapaport-Lövering, que es un intermediario en el que el 1,3-bifosfoglicerato, perdón, se convierte en 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato estabiliza la forma T. Hay que acordar que la forma T o tensa es la desoxigenada. ¿Qué hace? Reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando nuestro eritrocito pasa de los pulmones a los tejidos, se echa a andar la glucólisis anaerobia, se produce 2,3-difosfoglicerato y eso obliga a la hemoglobina a pasar a su forma tensa, a extender los brazos y soltar el oxígeno. Reduce el pH intracelular, ya vamos a ver que como se producen hidrogeniones, vamos a necesitar otro sistema enzimático para amortiguar. Pero así es como lo hace. El 2,3-difosfoglicerato va de la mano con la P50. ¿Qué aumenta el 2,3-difosfoglicerato cuando hay hipoxia? Pues se echa a andar la glucólisis anaerobia y se produce 2,3-difosfoglicerato. ¿En qué situaciones? Cuando hay menor disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, el ejemplo más fácil sería un paciente con anemia, o cuando se estimula la glucólisis, que al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Cuando hay hipoxia, se estimula la glucólisis en el eritrocito. ¿En qué situaciones disminuye la producción de 2,3-difosfoglicerato? Cuando los eritrocitos se van envejeciendo, empiezan a perder la glucólisis anaerobia, ya no hay tanta energía, la membrana se pone dura, el eritrocito se queda atorado en el vaso y finalmente se destruye. Cuando hay hiperoxemia, si hay mucho oxígeno, vamos a poner, no sé, ahorita vamos a poner ejemplos que va a quedar más claro en la diapositiva que sigue. Inhibición de la glucólisis. Espérenme que me falta una diapo. Bueno, ahorita debe de venir. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bien. No, doctor. Tipos de... ya me acordé dónde viene la otra diapo. Ok. Tipos de hemoglobina. Decíamos, la hemoglobina tiene que tener el hierro reducido. Cuando el hierro se oxida, se convierte en metahemoglobina. La metahemoglobina es la hemoglobina en la cual el hierro se encuentra oxidado. Se pone la sangre café rojiza. Esto no sucede en situaciones clínicas normales. A veces sucede, por ejemplo, cuando hay accidentes en plantas o te pones a tóxicos oxidantes o, por ejemplo, te comes una bola de naftalina o te comes una pasta de dientes completa que tienen sustancias oxidantes que nuestro cuerpo no puede amortiguar, entonces se convierte en metahemoglobina. Hay un sistema enzimático exclusivo para evitar esto, que es la metahemoglobina reductasa, ahorita lo vamos a ver, que mantiene en el estado ferroso o en el estado reducido a la hemoglobina. La hemoglobina oxidada no es capaz de unirse de forma reversible al oxígeno. Entonces, bueno, esa es la metahemoglobina. Luego tenemos a la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina resulta de la unión del monóxido de carbono al M. ¿En qué situaciones nos exponemos a monóxido de carbono? Al fumar. Al fumar, ese es un muy buen ejemplo. Son pequeñas cantidades, por eso las personas que fuman, sobre todo si fuman mucho, tienden a tener poliglobulia. ¿Qué otra situación? ¿Alguien iba a decir otro ejemplo? Iba a decir que cuando dejamos un poco el gas abierto también podría ser.
Bueno, en este caso no sería tanto carboxihemoglobina, sino si más bien estas tienen que ver con combustión. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, como ahorita que estamos muriendo de frío y la gente no tiene cómo calentarse, muchos ¿qué hacen? Meten el anafre a las casas y se encierran. ¿Qué va a pasar? Intoxicación por monóxido de carbono en un incendio, ¿no? El problema con el monóxido de carbono, aquí está exactamente. La hemoglobina tiene 200 veces mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Literal, la hemoglobina ve el monóxido de carbono y le salen corazoncitos en sus ojitos y lo agarra, lo abraza y ya no lo suelta, se disocia de forma muy lenta. Obviamente el riñón va a sensar que hay hipoxia y va a producir eritropoyetina. Eso sucede cuando hay una exposición crónica a cantidades pequeñas. Si la exposición es masiva, entonces sí te puedes morir, ¿no? Porque ya tu hemoglobina no va a poder unirse al oxígeno. ¿Dudas de la carboxihemoglobina? No, doc. ¿No? Ok, ya vamos a casi la última parte. Ya casi acabamos. Ya nos faltan poquitas diapos. El metabolismo del eritrocito. Yo sé que no nos gusta la bioquímica, a mí tampoco me encanta, pero bueno. Tras madurar desaparecen la mayor parte de las vías metabólicas del eritrocito. La única fuente de energía que le queda al eritrocito es la glucólisis anaerobia, que ya sabemos que tiene un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. Otra gracia del eritrocito es que no requiere de insulina para que entre la glucosa al eritrocito. Por eso es que ahora tenemos la hemoglobina glucosilada, ¿no? El eritrocito va a conservar 4 vías metabólicas. Nuevamente, la glucólisis anaerobia es el ciclo de Embden-Meyerhof, el metabolismo oxirreductor o la vía de las pentosas fosfato, el metabolismo nucleotídico y el sistema diaforásico. Ahorita vamos a ver para qué nos sirven cada uno. Aquí está la glucólisis anaerobia, termina en lactato, aquí están sus 2 ATPs, aquí está el ciclo de Rappaport-Lövering, de este lado está la vía de las pentosas y vamos a ir viéndolas. Ojo, aquí le falta un subtítulo, porque estoy hablando de la glucólisis anaerobia, ¿ok? En la glucólisis anaerobia hay 3 enzimas que van a catalizar reacciones irreversibles: la hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Una de las que tiene mayor relevancia clínica es la piruvatosinasa. La deficiencia de piruvatosinasa hereditaria va a producir una anemia hemolítica crónica, ¿no? Es una de las enzimopatías más frecuentes. Bueno, es muy poco frecuente, pero de la vía de la glucólisis es la más frecuente. La derivación de la glucólisis anaerobia, el ciclo de Rappaport-Lövering, transforma el 1,3-difosfoglicerato al 2,3-difosfoglicerato. ¿Que para qué sirve hacer eso? ¿Para qué lo necesita el eritrocito? Para soltar Liberar el oxígeno. Para liberar al oxígeno, para soltar al oxígeno, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, el que quiera oír que oiga, si yo les pregunto, ¿para qué le sirve la glucólisis anaerobia al eritrocito? Que para mí es lo importante, son 2 procesos. Uno, el lógico. ¿Para qué sirve la glucólisis? Para darnos, empieza con E, Energía. energía, ¿no? Ya les iba a decir, y termina con energía, esa es una. Y 2, en el eritrocito, para el 2,3-difosfoglicerato. Si no hay 2,3-difosfoglicerato, la hemoglobina no va a liberar al oxígeno. Esas son las 2 cosas importantes que hay que recordar de la glucólisis anaerobia en el eritrocito. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas de la Sí, doctora. glucólisis anaerobia? No, doc. No, doctora. Perfecto. Vámonos al metabolismo del eritrocito. Seguimos con el ciclo de la hexosa monofosfato o la vía de las pentosas fosfato. Yo generalmente le digo la vía de las pentosas. Ahí está en rojo y con mayúsculas. ¿Para qué le sirve esta vía? ¿Para qué la necesita? ¿Qué dice ahí en rojo y con mayúsculas?
Amortiguar. 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 Si ustedes recuerdan cuando vimos cómo transporta el CO2, se están formando hidrogeniones, hay muchas situaciones en que el eritrocito requiere mantener su pH. ¿Para qué es esta vía? Exactamente, la glucosa 6-fosfato. La enzima más importante de esta vía es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De todas las enzimopatías, de todas, esta es la más frecuente, ¿sí? Su limitante, esta flecha se bajó, su limitante es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, precisa del cofactor de NAD, es inhibida por NADPH y, ojo, esta vía consume ATP. Entonces, la glucólisis anaerobia alimenta a esta vía y igual esta vía amortigua al eritrocito. Entonces, ¿para qué le sirve la vía de las pentosas fosfato al eritrocito? Para amortiguar. No hay que olvidarnos, si un paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si se expone a cualquier estímulo oxidativo, medicamentos, infecciones, cualquier cosa que aumente la producción de hidrogeniones, va a tener una crisis hemolítica. Ya lo vamos a ver cuando veamos las enzimopatías. El metabolismo nucleotídico, esta no se enferma generalmente, actúa sobre los nucleótidos adenílicos para las enzimas, ¿no? Adenilatocinasa, tepeasa, adenosina deaminasa y esta me cuesta trabajo, pirimidina y le falta una I, 5-nucleotidasa. Entonces, esta no la podemos traducir como tal en enfermedades. Y el último ya lo vimos, que es el sistema diaforásico. Este sistema enzimático solamente se dedica a contribuir a mantener al hierro en estado reducido. Su enzima, ya se las había yo dicho, methemoglobinasa o diaforasa, en condiciones normales permanece inactiva. Cuando hay un fenómeno que nos oxide al hierro, se activa, ¿no? Carece de aceptor de electrones y es saturable, ¿no? El exceso de methemoglobina lo podemos tratar con azul de metileno, que nunca, la verdad, me he enfrentado a una intoxicación. ¿Dudas o preguntas? Ya vamos a acabar, no nos faltan 2. Ahora sí fue cortitita la clase. Entonces, ¿Cuál era el nombre de la diaforasa, Doc? Perdón. la methemoglobina reductasa, Gracias. de nada. Ok, entonces ya vimos la célula madre pluripotencial que se convierte de no restringida a restringida, bipotencial, progenitora, que es la unidad formadora de colones eritroide, y luego madura y se convierte en proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito. Y finalmente es el eritrocito, aquí está el eritrocito viviendo felizmente sus 120 días, se vuelve viejo. Ya su sistema enzimático está malito, ya su membrana no tiene energía para mantener su función, la vía de las pentosas empieza a fallar y se queda atorado en el vaso. En el vaso está el sistema fagocítico mononuclear, que son los macrófagos. Ahí viven en el vaso, se da cuenta que el eritrocito ya se quedó atorado y lo fagocita. Ya vamos a matar al eritrocito, ¿eh? No se pongan tristes, ya lo vamos a matar. El eritrocito entra al macrófago, ahora sí que lo truena, lo abre, saca la hemoglobina, ahora vámonos a la inversa, recorta las cadenas de globina aminoácidos, los aminoácidos se reutilizan, queda el anillo de protoporfirina con el hierro, que es el Hem, aquí va a quitarle el hierro. Ojo, sale el hierro del anillo de protoporfirina, pero el hierro no se pierde, no se consume. Simplemente o se puede quedar almacenado en ese macrófago o bien sale y la transferrina se lo lleva a guardar o a llevar a reutilizarse a otro lado. Ese es el problema. El hierro es el problema cuando transfundimos mucho a los pacientes. Les metemos una bolsita de sangre, esos eritrocitos van a morir y ese hierro se va a quedar ahí. Y luego le ponemos otra bolsita de sangre y más hierro, y otra bolsita de sangre y más hierro. Vamos a ver que el hierro prácticamente no perdemos. Entonces, los pacientes que se transfunden mucho
sufren de hemosiderosis transfusional que les puede costar la vida. El hierro puede causar cirrosis hepática, cirrosis cardíaca, disfunción de muchas glándulas y finalmente mueren, ¿no? Entonces, el hierro no hay que olvidar que se reutiliza, queda el anillo de protoporfirina que se convierte en biliverdina. Me voy a adelantar tantito porque viene un poquito más, vamos a decir, bioquímico aquí, ¿no? Tengo las células rojas, se hemolizan dentro del macrófago, la hemoglobina, las cadenas de globina se cortan, son los aminoácidos, queda el la hemoxigenasa rompe la hemoglobina, sale el hierro, sale agua y queda en biliverdina. La biliverdina se convierte en bilirrubina. La bilirrubina en este momento es no conjugada o indirecta, se va a la circulación hepática a conjugarse. Me regreso al dibujito porque está más padre. Aquí está. Entonces aquí está, ¿no? La bilirrubina se puede ir libre o con la albúmina, llega al hígado, se conjuga, pasa a la vesícula y de la vesícula pasa a nuestro intestino, ¿no? Y finalmente se va con las heces. O también puede sacar como urobilinógeno, urobilina por la orina. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune y no se destruyen una cantidad, vamos a decir, habitual o la cantidad que normalmente se destruye, sino se destruye una gran cantidad de eritrocitos? ¿Qué le pasa a los pacientes? ¿Qué se empieza a acumular? ¿Cómo se ponen? Bilirrubina. Se empieza a acumular bilirrubina y se acumula la indirecta, ¿no? ¿Qué? Otra vez no te escuché, Avi. Que se ponen ictéricos, ¿no? Se ponen ictéricos. No hay que olvidar que la anemia hemolítica también produce ictericia, de la causa que sea, y esa ictericia va a ser a expensas de la bilirrubina indirecta. ¿Sí? Se produce tanta bilirrubina indirecta que al hígado ya no le da tiempo de conjugarla. ¿En qué situaciones clínicas se subiría la directa? Para comparar. En obstrucciones. Obstrucciones biliares. En obstrucciones biliares, exactamente. Se sale una piedra de la vesícula, tapa la vía biliar y te pones canario, pero por la directa. Y en las hepatitis, ¿cómo es la elevación? Es muy poca. Es casi, puede o no aparecer. Si alguien tiene una hepatitis viral, casi siempre se pone en ictéricos, pero la ictericia está a expensas de las dos. Generalmente la elevación es mixta, tanto se eleva la indirecta como la directa. Si es solo la indirecta, ese es hemólisis, lo más probable. Solamente hay un diagnóstico diferencial que sería el Gilbert, pero es rarísimo y además no se ponen tan amarillos. ¿Sí? Llámate al eritrocito. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Seguros? Solo, bueno, yo había escuchado que la indirecta, la no conjugada, está como relacionada o tiene mayor potencial a daño tisular. ¿Eso es eh, por alguna razón en particular? Si ustedes se fijan aquí, la bilirrubina indirecta se puede ir libre o unida con la albúmina y eso produce, es más tóxica que la ya conjugada. Normalmente la ya conjugada pasa por el metabolismo del hígado. Entonces ya pues está conjugada, o sea, ya no está solita y si se eleva ya no es tan tóxica. Ok, ¿Alguien gracias. más? No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo, Doc, preguntar si en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si a lo mejor pudiéramos sospechar de manera clínica o de inicios, no sé, a lo mejor algo en la historia clínica que nos ayude a pensar en esta etiología. No, generalmente en el panel extendido de los niños que les hacen recién nacidos se pide generalmente. El problema es que es una herencia ligada al X. La mayor parte de los enfermos van a ser niños, pero son niños sanos.
hasta que no se exponen a algún fenómeno oxidativo severo, es como hacen la crisis hemolítica. Entonces, así como que por la pura historia clínica es difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, les hacen el tamiz que les hacen de recién nacidos, les hace esta prueba, la de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero aquí en México no. Aquí en México normalmente el diagnóstico de una enzimopatía es de exclusión. O sea, ya buscaste por todo, no es hemoglobinopatía, no es membranopatía, no es una adquirida, entonces ya te quedas con las más raras. Y se piden los niveles de la enzima. No sé si contesto tu duda. Sí, Doc, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya todos el lunes vamos a empezar con la presentación de sus talleres. Si ustedes se fijan en las citometrías que les mandé, tenían un numerito, ¿sí o no? Así puesto a mano, 1, 2, 3, ¿sí o no? ¿Sí lo vieron? Pero Bueno, ese es el orden en el que van a pasar. ¿Sale? Si no hay más dudas, nos vemos el lunes, chicos. Doc, ¿como de cuántos Gracias, minutos doctor. son un plazo para No, abarcar? nada más creo que llegué hasta el 8 en los dos grupos. Entonces, el chiste es que en la hora y media que tenemos de clase terminemos. Ah, ok. Eso, no se metan a nada, nada, nada de fisiopatología ni nada, porque eso lo vamos a ver. Más bien es buscar causas, o sea, decir, enlistar causas para que la próxima vez que veamos trombocitopenia pensemos en más cosas. ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Si no hay dudas, nos vemos el lunes. Gracias. De Gracias, nada. luego. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Doctora, gracias. Buen fin.